Bueno, este gol que marcó el otro día el Barça en el Santiago Bernabéu, pues para muchos será un gol más. Y evidentemente fue uno más de los 6 que marcó el Barça. Esa falta que saca Xavi, remata Puyol de cabeza, gol. Inapelable. Pero ese gol tiene una intrahistoria y una preparación que os contamos aquí. Minuto 20. Thierry Henry acaba de empatar el partido hace un par de minutos y provoca esta falta. Es un semicórner. Xavi será el encargado de sacarla. Puyol se acerca a Piqué. Entre los dos acuerdan qué jugada de estrategia usar en esa falta. El Madrid defiende al hombre. Más otros 3 que forman un triángulo entre el primer palo, el segundo y el punto de penalti. Puyol levanta su brazo, con insistencia, hasta que Xavi le ve y levanta el suyo. Ya sabe qué van a hacer sus compañeros y dónde esperan ellos que ponga la pelota. El árbitro pita y Piqué se abalanza sobre Metzelder y sobre Higuaín, el marcador de Puyol. La trampa está puesta. Piqué bloquea al argentino que llega tarde y permite a Puyol rematar solo. Así es el Barcelona y así es Guardiola. Aparentemente simple, pero letal. A Guardiola no le gusta dar excesiva información a los suyos, y esta jugada solo la conocían Puyol, Piqué y Xavi. Recordemos los pasos. Primero pactan, después señalan y por último ejecutan. Con este gol el Barça demostró que por encima de todo es un equipo trabajado que sabe hacer fácil lo difícil.